Esta de enero, que también es energética porque sube la luz y el gas, Nerea. Nuevos, Miriam, vamos a ver cómo también nuestras facturas se encarecen, tanto la de la luz como del gas. Se lo van a ver reflejado en este momento en sus pantallas. ¿En qué se va a traducir? ¿Cuánto más vamos a pagar? Pues bien, en el caso de la electricidad recupera ese 21% de IVA. Recordemos que desde junio de 2021 estaba en el 10% de IVA y ahora recupera ese 21%, por lo que nuestras facturas también se van a ver incrementadas. Eso sí, lo cierto es que aunque estamos superando de media en torno a los 100 euros el megavatio hora, si nos fijamos en torno a hace un año, estas mismas fechas, la luz ahora mismo está más barata que hace un año, pero sí que ese IVA se va a notar en las facturas. Eso en cuanto a la luz. Y en cuanto al gas, pues bien, se incrementa en este mes de enero un 10% la tarifa regulada, la tarifa conocida como TUR se va a ver incrementada, y esto en proporción al año pasado significa seguimos estando por debajo, un 22% menos, pero sí que se va a notar ese incremento con respecto a los meses anteriores. Sí que supone pues entre 20 y 60 euros al año en función también del gasto que hagamos del gas. Así que tenemos que tener cierto control sobre el gas y la luz para no llevarnos un susto en la factura. Gracias, Nerea. Hablamos con Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía. Hola, Jorge, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos viendo esa subida de la luz, bueno, que sube también al 21%. Entendemos que porque la luz no está como estaba hace ya pues muchos meses, cuando la veíamos por las nubes. Eso también ha producido que se deje de, que vuelva el IVA al lugar que le correspondía. Por empezar con la luz, luego vamos con el gas. Así es, efectivamente, nosotros teníamos históricamente un tipo general de IVA en la factura de la luz. Esto es muy discutible, porque no todos los países europeos lo tienen así. Ya sabemos que la luz se utiliza para muchas cosas, la electricidad, para hablar con más propiedad. Y por tanto, pues claro, pues hay algunos usos básicos que todos estaríamos de acuerdo seguramente en que tienen que tener un IVA reducido o incluso súper reducido, y sin embargo hay otros usos que no. Por ejemplo, todo el mundo tiene claro que la electricidad básica para encender una bombilla, ¿no?, de casa, creo que estaríamos de acuerdo que tendría que tener un tipo de reducido o súper reducido. Sin embargo, la electricidad que se utiliza para calentar un jacuzzi, pues no, ¿vale? Y entonces aquí la dificultad precisamente está en eso, en determinar qué parte de la energía tiene un uso básico y cuál no. Pero bueno, ya digo que más allá de esa polémica que siempre ha existido y seguirá existiendo, efectivamente hasta el inicio de la crisis de Ucrania, en España teníamos el IVA general para la electricidad, el IVA del 21%. Con la crisis que se derivó a partir de la invasión de Rusia en 2022, pues esto dio lugar a que el gobierno pues actuara. Primero lo bajó al 10%, luego al 5%, luego volvió a subir al 10%. Y ya durante el año pasado, durante 2024, lo que estaba es que ese IVA estaba vinculado al precio del mercado mayorista. Si ese precio estaba por debajo de un cierto nivel, en torno a los 50 euros el megavatio hora, 45, lo que ocurría es que si bajaba, digamos, la luz mucho, pues volvía el IVA al 21, y si no, bajaba. Y por esa razón, durante el año pasado, en primavera, que es cuando la electricidad se desplomó de precio, pues el IVA volvió durante unos meses al 21, pero luego se recuperó en verano de nuevo al 10, y ahora ya ha vuelto efectivamente ya sin ninguna indexación, digamos, a ese mercado mayorista, ha vuelto a su tipo original del 21. ¿Estamos todavía a los niveles precrisis? Pues no, ciertamente no, pero estamos muy cerca. Hemos cerrado el año 2024 con un precio mayorista del orden de 60 euros el megavatio hora. Lo habitual es tener un precio entre 40 y 50. O sea, es decir, estamos muy lejos de los 200 euros de 2022, muy lejos de los 100 euros de 2023, pero todavía estamos un poquito por encima de los niveles previos a la crisis, y por tanto sí que vamos a notar esa subida del IVA del 10 al 21% a partir de ahora, a partir del 1 de enero. Por tanto, Jorge, para ser prácticos, ¿qué consejo dar? Porque esto afecta, da igual la tarifa, pues sería mirar un poco el consumo, ¿no? Bueno, la subida del IVA es inapelable, efectivamente, es para todo el mundo. Yo ahí lo que recomiendo claramente es una tarifa a precio variable, ¿no? O sea, hay muchas personas que lo que ocurre es que siguen teniendo tarifas a precio fija. Las tarifas a precio fijo te dejan muy tranquilo porque sabes lo que va a pagar, pero al final uno normalmente en el más del 90% de los casos acaba pagando mucho más a final de año, ¿no? Entonces la tarifa variable es verdad que no sabes a ciencia cierta cuándo vas a pagar, depende mucho de la meteorología, de esas horas donde cuando hace mucho sol o mucho viento, pues el precio se hunde y sin embargo en otros momentos no, pero al final a largo plazo, casi siempre, digo 90% de los casos, acabas pagando mucho menos. Cuando digo mucho menos es de media un 30% menos que en una tarifa a precio fijo, ¿no? Así que sí, eso por supuesto. Y luego, claro, una vez que ya tiene uno una tarifa buena, que ya digo que yo recomiendo esa tarifa variable, tiene que tratar de consumir lo menos posible y sobre todo a las horas donde es más barata la electricidad. Fijaros que lo que se está ocurriendo en España en el último año ha sido ya clarísimo, es que en las horas de sol normalmente el precio de la luz se hunde en cuanto sale un poquito el sol. Ahora en invierno es menos claro, pero desde luego en primavera, en verano y en otoño es clarísimo.
¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Esas personas que tienen una tarifa a precio variable, si además son capaces de concentrar el consumo de energía en las horas donde hace sol, pues el precio realmente es mucho más barato, mucho más de un 30%, se pueden ahorrar incluso un 50% de su factura de la luz. Así que esa es la combinación para mí ideal, tener una tarifa a precio variable y además, en la medida de lo posible, tampoco sin obsesionarse, pero en la medida de lo posible tratar de consumir en las horas donde hace sol. Bueno, pues lo tenemos en cuenta y vamos ahora con el gas, con esa subida del 10% para esa tarifa TUR que tanto se recomendaban los expertos en un momento dado. Y la seguimos recomendando, ¿eh? La seguimos recomendando porque esa tarifa sigue siendo, está muy por debajo de las tarifas del mercado libre, ¿no? Efectivamente, el gas natural ha subido en el último trimestre. Estas tarifas se actualizan trimestralmente, la tarifa, la TUR, la tarifa último recurso, que es la que fija el gobierno, y como ha subido la materia prima, el gas natural, pues eso se ha trasladado a ese precio. Es lo habitual en invierno. Por otra parte, bajará de nuevo en la próxima revisión a partir de abril, ya lo anticipo, que habrá una fuerte bajada de esa tarifa del gas. Los consumidores que están acogidos a esta tarifa ya lo saben. Normalmente, cuando más utilizamos gas en Europa es durante el invierno. Lo hacemos para calentar las casas y las oficinas y en fin, todos los edificios. Entonces, bueno, pues es lo habitual. Sube el gas en invierno. En este caso, el IVA ya lo teníamos en el 21%, así que ahora no tiene una subida adicional por esto, sino que se debe exclusivamente a esa subida en la materia prima. Sabemos que hay tensiones internacionales, tanto en Oriente Medio como en Ucrania, que siguen empujando para arriba el precio del gas en algunos momentos, y aquí lo que ha habido es, bueno, pues lo habrán oído los telespectadores, el 1 de enero se cortó el tránsito de gas ruso a través de Ucrania, que a pesar de la guerra se venía manteniendo porque beneficiaba a ambos países, ¿no? Bueno, pues esto se ha cortado desde el día 1 de enero y esto ha tenido una influencia notable en los últimos 2 meses de subida del precio del gas, y eso es lo que ha reflejado esa subida de la TUR, ¿no? Por tanto, sí, es una subida de la TUR del 10-11%, dependiendo del tipo de tarifa, pero lo que tengo que decir es que en el mercado libre los precios siguen siendo mucho mayores a los de la TUR, así que mi recomendación, a pesar de esa subida del 10 o del 11%, sigue siendo mantenerse en esa tarifa regulada, en esa TUR. Pues Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía, muchas gracias por habernos aclarado lo que suponen ambas subidas y qué camino seguir. Un saludo. Un saludo, buenos días. ¿Querías empezar tú, Bueno, Iván, yo creo que esto incide directamente en el esquema que nos ha presentado el anterior entrevistado del bloque del 50%, ¿no? Claro, pero es que es un bloque, vuelvo a insistir, que es ineludible. O sea, podemos reducir en el famoso del 30 del ocio, de no salir a tomarte una caña, pero claro, la calefacción, la luz hay que darla, la lavadora, en fin, son cosas ineludibles. ¿Qué hacer? Pues lo que él ha dicho, pero vamos, lo que está claro es que esto incide muy negativamente en las economías domésticas, y yo creo que la única solución a esta precarización de la sociedad española es dinamizar el mercado de trabajo, porque si no, pues no va a haber solución, va a haber cada vez más gente pues, con unas estrecheces económicas que lo van a impedir pues tener una vida mucho más acorde con sus anhelos, ¿no? Bueno, pero es verdad que si sube el IVA también es porque ha mejorado la situación tanto de la luz. Sí, pero de algún modo el IVA viene a ocupar lo que antes se había perdido con... O sea, viene a equilibrar el precio de cuando estaba más alto, aparentemente, por lo que ha dicho el experto. O sea, que en cierto modo, al fin y al cabo, el gasto doméstico sigue siendo muy parecido, o eso deduzco yo. Luego hay que seguir los consejos de quienes saben, porque igual que hablamos antes de la educación financiera, también estaría bien que hablamos mucho cuando se disparó el precio de la luz sobre cómo entender la factura, a qué tarifa acogerse, conocer los términos y conocer cómo uno puede ahorrar es importante, y se puede ahorrar mucho, como nos explicaba el experto, ¿no? Con determinado tipo de tarifa y teniendo en cuenta también la situación de las renovables.